Nos alojamos todos en el hotel, en el NH Colón Collection de Salamanca. Tenemos un bus a disposición y tenemos reuniones todos los días de 8:30 de la mañana a 7 de la tarde. La idea es exprimirle lo máximo que podamos al día, donde nos estamos moviendo por el bus por todo Madrid, también en los traslados vamos descubriendo las diferentes zonas que decíamos y que decía Damián para explorar, para saber qué zonas sí, qué zonas no, cómo leer la ciudad con lentes inmobiliarios, pero en definitiva nosotros acompañándolos desde que comenzamos hasta que termina el día, desde el hotel y saliendo con el micro hasta volver a última hora, en cada una de las actividades que vamos teniendo, desde el desayuno del hotel, está contemplado los lunch, los cócteles y desayunos y demás, que también potencian el networking entre nosotros y entre la gente entre las especialistas y empresas que nos reciben. Y además contamos con una plataforma que acceden una vez que son parte, que comienza el viaje, en el que van a tener información de valor desde el momento previo, pero sobre todo en todo lo que sucede durante el viaje, las presentaciones, todo el listado de contactos de las personas que tenemos, que vamos a visitar, el de ustedes, por supuesto, y de todo el grupo, las fotos y videos del viaje y todo el material de valor que sea clave. El objetivo es que ustedes se concentren en la experiencia, en el vivo, en estar y en estar ahí en el momento para poder captar y capitalizar lo que van a buscar y que nosotros disponibilicemos toda la información necesaria y clave para que ustedes puedan después retomarla y activar y atacar el objetivo que fueron a buscar. O sea, en resumen, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, no se tienen que preocupar de nada. Ustedes se suben y se bajan del bus en los horarios que nosotros les decimos. No es que se tienen que ir en Uber o en taxi o por su cuenta, 8:30. Nos encontramos en la puerta del hotel, vamos a la actividad uno, termina la actividad uno, se suben, vamos a la actividad 2. Hasta que termina ese día, no tienen que preocuparse ni de sacarle foto a la PPT, ni de pedir los contactos, simplemente de escuchar, de hacer relaciones, de preguntar, de debatir, los espacios del bus también son súper dinámicos, o sea, está toda la agenda como controlada con cada una de las actividades y potencial al máximo para ustedes. Bueno, el primer día, el lunes, cuando comenzamos, nos encontramos en Madrid, la primera actividad, y es la única que hacemos en el hotel, para comenzar y para encontrarnos y conocernos, porque la verdad que nos vamos a encontrar 30 desconocidos, cada vez menos porque mucha gente que ha viajado se suma a nuevos viajes y comparte, así que siempre, cada vez que comienza un viaje, conocemos a parte del grupo, pero siempre hay mucha gente nueva. Entonces nos conocemos, nos presentamos y Damián se encarga de profundizar un poco lo que acaba de contar muy brevemente en 45 minutos, una hora, para contar las claves, para empezar a leer el mercado español, cuáles son las claves en las que hay que prestar atención para poder empezar a entender y profundizar en el mercado al que vamos a ver esa semana, ¿no? Invitamos a una empresa, una consultora en real estate, enfocada en realidad y muy vinculada con fondos de inversión. El mercado, como decía Estefi al principio, español es un mercado súper profesionalizado, donde todo lo que tiene que ver con la banca y con los fondos de inversión son actores claves, con lo cual entender primero una macro de España general y entender cómo funcionan los fondos de inversión, tanto en España como en Madrid particularmente, como en Europa, es fundamental. Entonces hacemos una primera radiografía con una experta española que nos va como a traer las primeras claves para poder leer el mercado desde lo más macro hasta empezando a bajar a lo micro, para nada, hacer foco en esas claves que decía. Vamos a ir a CBRE. CBRE es una de las consultoras más importantes internacionales. Tienen oficinas en las principales ciudades del mundo, seguramente la conocen, del estilo Deloitte, Accenture, Cushman. Vamos a ir a ver, vamos a hacer una reunión con ellos donde nos van a contar cada una de las verticales del mercado. O sea, especialistas para ver datos e indicadores claves en esos análisis que son súper relevantes para ver cuáles son esos indicadores que hoy hacen sentido y explican un poco el mercado para detectar oportunidades, tanto en el mercado residencial, logístico, corporativo, como comercial. Entonces, cada uno de los especialistas nos va a hacer un pantallazo general clave para poder seguir entendiendo y profundizando el mercado, y además un aliado clave para el día de mañana
trabajar en informes de mercado. Es un mercado súper profesional. Este tipo de empresas existen desde las más grandes hasta medianas y son muy consultadas todo el tiempo porque hacen informes de mercado de mucha calidad y ayudan a tomar decisiones, ¿verdad? Luego vamos a ir a Valdecarros, que estaba en el video al principio. Valdecarros es, diríamos que es uno de los proyectos urbanísticos más grandes de Europa. Para Latinoamérica es una ciudad directamente, es un proyecto de 50.000 viviendas con una planificación de acá a 40 años. Nada, entrar en la etapa cero y conocer un poco la propuesta y entender cómo fue la articulación pública-privada, porque imagínense que para hacer semejante cantidad de tierra y de viviendas se necesitó generar una articulación con la pata pública, entender cómo fue esa relación y entender cómo se pensó este proyecto desde cero. Nada, es algo realmente súper increíble. Los directores nos los van a presentar, nos los van a contar, las perspectivas, los desafíos, las problemáticas y las buenas prácticas para también entender cómo pensar proyectos un poco más grandes en ciudades que están súper consolidadas como Madrid, pero que sin embargo tienen estos aspectos para seguir creciendo. Como ven en la foto anterior, esto es todo a medida para nosotros. Esta reunión son los directores contándonos, incluso han participado dentro, como le dicen en Madrid, las promotoras, que son como las desarrolladoras inmobiliarias. Participan varias promotoras de este proyecto y de hecho las más importantes, algunas fueron, vinieron con nosotros a contarnos, entonces nos vamos moviendo en el bus para conocer la ciudad, la reunión a medida para nosotros y empiezan las preguntas y como decimos nosotros, el cotilleo entre nosotros, porque alguno dice, en México podría ser esto parecido en esta zona que se está pensando, en Chile se está haciendo esto. Entonces ya se empieza a hacer una usina de conocimiento práctico que se le agrega valor no solo a lo que estamos viendo, sino al intercambio del conocimiento colaborativo en un proyecto de avanzada en Europa que nos están presentando en exclusiva para nosotros. Y el primer día lo cerramos con un speed networking, que es una actividad pensada y diseñada por nosotros. Un poco el objetivo de estos viajes, más allá de también profundizar en algunas cuestiones más y en reuniones en temáticas y con reuniones con especialistas y referentes con mayor cantidad de tiempo, también ponemos sobre la mesa la posibilidad de generar vínculos, porque en definitiva lo que buscamos es generar vínculos para abrir nada, las agendas de ustedes en términos de poder pensar y de abrir nuevas oportunidades. Y entonces hacemos como una dinámica súper disruptiva donde nos conectamos con entre 10 y 12 personalidades del real estate de España, desde desarrolladores, brokers, arquitectos, constructoras. Hacemos como un mix de diferentes escalas y demás. Vienen los directores y la idea es que integrarlos con el grupo y hacer una dinámica para generar este networking y terminar con un lunch, perdón, con un cóctel de cierre al estilo cena, finger food, para comer y generar relaciones antes de volver al hotel. Los traslados, esto aparece en el día uno, pero es todos los días, la verdad. Tenemos traslados en el bus tiene micrófono incorporado, entonces cada una muchos de los traslados que hacemos contienen una guía, con lo cual vamos contando para entender cuáles son los corredores principales, entender cuáles son las ubicaciones. Nada, seguramente muchos de los que están acá han ido a Madrid varias veces. Sin embargo, en entender la ciudad con lentes inmobiliarios y con lentes de real estate te la hace ver de otra manera, con lo cual el objetivo un poco de estos tours, de estos viajes en bus, más allá de seguir conversando y demás, también es entender un poco la ciudad a medida que nos vamos moviendo, ¿no? Y también es curioso porque a veces empezamos a sacar la calculadora y empezamos juntos a sacar los números de algún proyecto o a develar para, ¿entendiste lo que nos dijo sobre el costo, sobre la incidencia, sobre el cap rate? Entonces empezamos juntos a bajar a tierra cada vez que uno sale de las actividades, a veces apoyando, a veces criticando, a veces intentando desentramar lo aprendido, o la mirada de uno que aporta algo curioso o que hace una cuentita, tal como hacemos en nuestras propias empresas. Entonces, los espacios en el bus son súper relevantes también. Bueno, el día 2 en este caso, vamos a ver un proyecto en Chamberí, en un barrio típico y conocido de Madrid, que es la reconversión de un activo. Como saben, o como probablemente han escuchado, el flipping o el fix and flip es una modalidad de negocio bastante
relevante en Madrid, sobre todo porque gran parte de los proyectos tienen protección histórica. Entonces, en este caso puntual, en muchos casos se hacen flipping de unidades, o en este caso es el flipping de un edificio y la reconversión de un activo completo. Nada, entender la dinámica, no solamente de ver el proyecto, sino también de entender cómo es esa transformación, cómo se pensó, a qué target lo van a apuntar y entender los números del negocio, ¿no? Para ver cómo es la narrativa del proyecto, el pricing, cómo se valora ese producto y entender la experiencia. Nos cuentan algunos desafíos que tuvo este proyecto y es súper interesante, pensando como uno de los ejes claves que suceden en Madrid en términos de cómo se da el desarrollo y el negocio inmobiliario en la reconversión de activos es como bastante usual. Cuánto se compra, cuánto se le pone en valor y cuál es el valor de luego de salida. Y eso que digamos ahí también son fotos reales de nosotros, del grupo del año pasado, en la mitad de Madrid, en Chamberí, al lado de Salamanca, charlando con los líderes del proyecto, luego de haber visitado las unidades y ese mix de entre ir a una empresa, recorrer un proyecto, recorrer la ciudad, subir al bus y que sea todo bien dinámico para que sume la construcción del abordaje y de los conocimientos a incorporar. Luego vamos a estar con 3G Smart Group, que es un grupo sinérgico que tienen varias unidades de negocio. La principal es la de arquitectura. Vamos a hablar con ellos desde la parte justamente de arquitectura y construcción. Nada, entender cómo trabaja un arquitecto en España y en Europa. Cómo es la relación con el desarrollador, cómo es el modelo de contratación, hasta dónde llegan, cuál es su alcance de trabajo, entender también las tendencias arquitectónicas que hay en Madrid actualmente y en Europa, cuáles son los tipos de modelos de proyectos que se llevan adelante. Y sobre todo también entender el roadmap concreto de cómo iniciar un proyecto desde cero, ¿no? Entender desde el momento en que uno compra un suelo, o la tierra, como dicen ellos, un solar, entender cómo es la parte de habilitación, porque no todas las tierras tienen la misma denominación, entonces hay que entender qué tipo de tierra es, cómo se habilita, cómo es el proceso para habilitar municipalmente y gestionarlo, y todo ese proceso de trabajo, cómo entra la parte constructora, los cambios de trabajo, los change order y demás, con lo cual es clave entender toda esa dinámica y ese proceso para pensar un proyecto desde cero, para tener en cuenta, entonces nos evacuamos todo tipo de dudas con ellos. Nada, España particularmente, Europa en términos generales, tiene diferentes modelos de negocio como cualquier mercado del mundo. Específicamente en los últimos años han empezado a surgir nuevas tendencias de proyectos alineados a nuevos modelos que hacen que la rentabilidad de esos proyectos sean más atractivas para inversores. La renta tradicional en lugares súper consolidados, el alquiler tradicional tiene su techo, entonces empiezan desarrolladores y fondos de inversión empiezan a trabajar en nuevos modelos y nuevas tendencias, entonces aparecen opciones como el co-living, la residencia de estudiantes o formatos híbridos del hospitality, donde la operación inmobiliaria cobra un valor enorme en la forma ya misma de pensar el desarrollo, llevando a rentabilidades por encima de la media en lugares súper estratégicos y consolidados de Madrid, por ejemplo. Entonces vamos a entender esa dinámica, entender cuáles son estas nuevas tendencias, entender cómo funcionan y cómo se piensa ese modelo de negocio, cómo intervienen cada uno de los jugadores y vamos a hablar con los principales referentes de algunas de estas tendencias que se están dando y que ya están consolidadas en Madrid y muchas de ellas funcionando súper bien para entender cómo funcionan y cómo también se pueden aplicar en los mercados propios de lo que nosotros vamos para aplicarlos en nuestros mercados, eso digo. Bueno, vamos a ir a ver a Yugo, que es vamos a explorar este modelo de student housing en Madrid, que en Madrid, una residencia universitaria. Madrid tiene una demanda universitaria enorme de muchos de Latinoamérica, pero de toda Europa, y entender cómo funciona ese modelo de un edificio para rentabilizarlo de una forma para que sea súper atractivo para inversores y para el desarrollador. Es súper interesante, son modelos muy atractivos y formatos para nada, encontrarle la rentabilidad a un activo y salir un poco pensar disruptivamente para encontrar estos modelos que realmente se optimiza la rentabilidad, ¿no? Y algo que dijo Bruno es clave, el tema de la operación inmobiliaria, hoy el tema de la operación, de cómo se gestionan.
los desarrollos inmobiliarios, no simplemente desarrollar y vender, sino la operación cobra más relevancia para la rentabilidad y para llevar adelante y para que sea eficiente ese activo, sean residencias, sean Airbnb ready, sean co-livings, sean residencias estudiantiles, y verlo de primera mano en Europa, que lo tienen, que la operación son jugadores relevantes en sí, que nos hablan más de la operación que del activo, que nos hablan más del fondo de inversión que está detrás, que incluso que del producto, llevarnos esa buena práctica a nuestros mercados, que cada vez está viniendo más, sea para operación de retail, para operación, como decíamos recién, de turismo o de estos modelos híbridos que empiezan a cobrar relevancia. Hemos ido a ver Senior Living hace 2 años en Madrid, ahora estamos más con las residencias estudiantiles, pero el aquí de la cuestión es la operación inmobiliaria como un actor clave para llevar adelante y de hablar el rol de los fondos de inversión que sustentan estos proyectos de otra escala que casi ni vemos en Latinoamérica. Cerramos el día 2 con Asprima en las oficinas y con AEDAS, que lo invitamos a ser parte. Asprima es la cámara de promotores o de desarrolladores de España, de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Nada, es información de calidad, son quienes relevan un poco el mercado y quienes tienen el termómetro del mercado por tener dentro de la cámara a todos los desarrolladores que integran en Madrid y que son parte del desarrollo en Madrid. Y vamos a invitar a EDAS, que esto me parece súper importante, en que Latinoamérica, por lo menos Argentina, viene un poco más lento, pero que cada vez esto se empieza a ver más, que tiene que ver con la industrialización de la construcción. La AEDAS es una desarrolladora relevante de España que gran parte de sus desarrollos tienen una construcción industrializada y a gran escala. Estoy hablando que por ahí está entregando entre 800 y 1000 viviendas anuales bajo esta premisa, con lo cual, nada, es un nuevo paradigma que hay que entenderlo, que es lo que es un poco lo que se viene, y este es un jugador súper clave nada, es súper relevante para escucharlo y entenderlo, sobre todo para entender cómo funciona esa dinámica detrás de todo y entender cómo optimizan costos y tienen ventajas y cuáles son las ventajas que tiene hacer esto. El día 3 es un día particular, es el miércoles, mitad de semana, ese día nos vamos a Málaga. Málaga para nosotros es fundamental, o sea, lo sumamos y creemos que es clave ir, como decía Damián, porque a nivel ciudad y a nivel todo lo que es la Costa del Sol es súper friendly para pensar desembarcar y evaluar opciones de inversión y de llevar, de pensar negocios. Con lo cual decidimos tomarnos un tren, nos vamos a primera hora de la mañana, nos viene a buscar el bus al hotel, nos vamos a a Atocha, a tomarnos el tren de alta velocidad, demora 2 horas y media el tren, nos espera otro bus en Málaga, nos subimos y ahí vamos a hacer un recorrido completo por toda la Costa del Sol, haciendo paradas estratégicas para visitar, ahora las vamos a ver, pero apenas llegamos ya nos espera el bus como decía y tenemos como una guía para recorrer todo lo que es Málaga, entender las partes claves y como decíamos, hacíamos en Madrid, entender cuáles son las principales corredores estratégicos y cuáles son las zonas claves. Y a partir de ahí emprendemos como el camino hacia la Costa del Sol hasta llegar a Marbella, pasando por todos los pueblos claves, que todo lo que es la parte de la costa y la parte alta, desde Torremolinos, Benalmádena, Mijas, bueno, Marbella, Puerto Banús, muchos que hay otro en el medio, el Higuerón, que hoy es bastante famosa y renombrada, con proyectos súper súper interesantes, con lo cual vamos a estar parando, este es uno de los proyectos que vamos a parar, Urbania, que es un proyecto súper disruptivo, Distrito Z, conceptualizado para la generación Z, nada, vamos a aprender un montón de este tipo de proyectos y además de que tienen Málaga tiene un driver totalmente distinto o bastante diferente al driver de Madrid, muy vinculado a la demanda nórdica. Hay mucha inversión nórdica de finlandeses, noruegos, rusos y demás. Ese capital privado tracciona para que los modelos de negocio sean diferentes en muchos casos, y hay un montón de proyectos muy vinculados a este tipo de perfil.
transformándolo en una ciudad con una inversión internacional muy grande. Pareciera como si fuese una especie de Miami en España o en la Florida de Europa, le dicen. Con lo cual, nada, es entender esos drivers, entender todas las dinámicas, porque hay otros modelos de negocio súper atractivos para pensar. Volvemos a última hora ese día como dato. Volvemos el tren que vuelve a Madrid a las 7 7 y media, creo que regresa. A las 10 estamos en el hotel, en el bus para llegar al hotel a última hora. Ahí los esperamos con una cena en el hotel para poder cenar y descansar al otro día para empezar el día 4 que generalmente arrancamos un poquito más tarde para darles un poco de aire después de un día tan intenso como el anterior. Este es un proyecto Infinito de Lis, es un proyecto que ganó el premio al ser el proyecto más sustentable de Europa. Es un proyecto que se inauguró hace 4 meses. El año pasado no tuvimos la oportunidad de ir, solamente lo contamos y vino uno de los especialistas que nos contó un poco los detalles, pero este año vamos a tener la oportunidad de ir, que es un proyecto de usos mixtos, que es algo que empieza a tomar un montón de valor esta palabra, usos mixtos en el desarrollo inmobiliario vinculado a cultura, arte, gastronomía, investigación, pero combinado con residencia. Nada, es un proyecto realmente increíble, con un montón de impacto, súper disruptivo e innovador, y vamos a entender el modelo de negocio, vamos a recorrer el proyecto para nada, para entenderlo y conocerlo y tomar ideas y buenas prácticas. Magnum es un proyecto cercano a Tocha, realizado por Inmobiliaria Colonial, que es una promotora o desarrolladora de las más grandes de Madrid, diría de las 5 o 6 más grandes de Madrid. Es un proyecto urbano que vincula residencias con la parte corporativa y comercial, también de usos mixtos, con otro enfoque al que acabo de decir recién, que realmente tiene un montón de impacto. Ahí se ven cómo estamos en el proyecto recorriéndolo y viendo las vistas que también tienen y entender un poco cómo transformaron todo este espacio en Atocha y ahí cercano a Atocha y entender cuáles son los diferentes modelos de negocio, a quiénes apuntaron y demás, cómo el banco, uno de los bancos principales de España también fue parte del proyecto. Nada, entender un poco el trasfondo del negocio, en cuánto tiempo lo vendieron, cómo fue la estrategia de marketing y comercialización, entender un poco toda la dinámica para entender cómo llevar adelante un proyecto de buena manera en Madrid. Bueno, la pata contable y legal, como decía Damián, nos parece vital y por eso vamos a hacer una reunión con un estudio de una firma de legal y contable que nos van a presentar todo lo que es el marco legal impositivo para poder hacer un desembarco tanto a nivel inversión o a nivel desembarco a nivel personal y con una idea de desarrollar o de hacer un proyecto en España. Este es un estudio, no es un estudio de abogado tradicional, es un estudio de abogado 100% enfocado en capital internacional, con lo cual conocen las dinámicas de cada uno de los países de los que viajamos, con lo cual eso resuelve un montón de dudas y demás. Y además todo lo que es la parte de financiamiento en España, existe el financiamiento para el extranjero, entonces entender cómo funciona ese financiamiento, porque es clave, porque en España funciona, como decía al principio, es muy vital entenderlo y porque hace sentido al negocio en sí mismo, con lo cual vamos a ahondar sobre eso. Vamos a estar con un broker, Level Real Estate, que es un broker típico de la ciudad de Madrid. Nada, vamos a entender cómo funciona un broker, cuáles son cómo trabajan, cómo son las propuestas. Nos va a contar un poco también el termómetro de las zonas más interesantes e importantes hoy, las que se vienen, las que están en crecimiento y cuáles son las zonas emergentes, pero además también entender cómo es la relación de un broker con el desarrollador, con un comprador, cuál es su alcance de trabajo, entender cómo funciona, porque nada, se diferencia de los mercados de los que vamos o incluso de Estados Unidos y es importante entenderlo. Y otra propuesta de flipping con Arquesta, que es un flipping súper interesante, muy rentables, son inversiones de transformación de activos y de casas que tienen rentabilidades de 2 dígitos en zonas también claves y es un tipo de negocio súper interesante para entenderlo y conocerlo. Con lo cual vamos a hacer foco con ellos también porque, de nuevo, tanto como veíamos el flipping al principio de un activo muy grande como un edificio, también lo vamos a ver aplicado a unidades concretamente, con lo cual nada, haremos foco sobre eso. Y bueno,
¿Por qué vamos del 18 de mayo al 22 de mayo? Bueno, básicamente porque en esa semana transcurre CIMA. CIMA es la exposición inmobiliaria más grande de Europa, de habla hispana. Cientos y cientos de stands de cada una de las principales jugadores de España tienen su presencia y vamos a hacer un recorrido. Nosotros tenemos contacto directo con los dueños, con los directores y dueños de la exposición, que nos vamos a hacer un recorrido guiado para poder descubrir la exposición y generar contacto con los principales players de esta exposición para entrar en contacto y sobre todo, nada, ver todo el despliegue que tiene esta exposición. Por eso lo elegimos hacer esta semana para poder ir en conjunto y porque además la exposición se extiende hasta el sábado. Entonces el programa del tour termina el viernes, pero ustedes tienen el sábado también para poder volver porque es enorme y vale la pena quizás volver para poder seguir recorriendo, generando contactos y también entender cómo funciona el mercado. Y el último día cerramos con Acciona. Vamos a hacer dos proyectos concretos. Acciona y los invito a googlearla, es una de las empresas, tienen diferentes drivers, uno de ellos es el real estate, pero trabajan en el driver energético, en el driver de la construcción, en el driver sí, de la construcción y energía. Y son de las empresas internacionales más grandes del mundo, diría, con actividad en casi todos los países del mundo. Una de sus verticales es el real estate y el enfoque en negocios de real estate, con lo cual la división de real estate de Acciona vamos a estar con ellos, con los directores, para entender qué están mirando. Tienen una mirada, piensen que son compañías muy grandes, con un outlook a 15 20 años, con lo cual entender su mirada va a ser fundamental para poder saber leer el mercado. Y además vamos a visitar un campus, que es uno de los campus, es una de las oficinas más sustentables y de impacto que hay en Madrid. Si se ven acá las fotos, parece que estamos como en una especie de chacra o de campo y sin embargo estamos como muy cerca de la ciudad. Es realmente súper interesante, muy bien pensada y muy diseñada para enfocar a toda la parte corporativa de trabajo, con lo cual es una experiencia de oficina increíble y además de entender un poco los Aulus, es una de las charlas con más impacto de toda la semana que realmente vale la pena hacer. Y cerramos con Inverin, que es una empresa de mediana, chica y mediana escala, diría yo. Pasamos de una empresa gigante a una empresa mucho más, muy chica o chica, pero que tiene entre 8 y 10 desarrollos medianos de 3 4 unidades realizados en Madrid. Es una promotora que además se tracciona con capital de Latinoamérica, o sea, el 90% del capital que lleva adelante es captado de inversores latinoamericanos, con lo cual tiene muy aceitado el proceso de cómo hacer el llevar ese capital y nos van a contar, bueno, cómo es hacer un negocio de una escala más mediana o más latinoamericana en Madrid y cómo lo llevan adelante y cómo buscan proyectos, cómo los reconvierten, cómo lo venden. Nada, entender toda esa estrategia de fondo, con lo cual eso nos va a dar y entender nada, los desafíos, las problemáticas y la experiencia, la buena o mala experiencia que nos van a contar para entender cómo funciona este tipo de negocios. Y como tenemos un comienzo donde nos presentamos y no nos conocemos, como decíamos al principio, en el hotel, tenemos una charla de cierre donde, como decía Damián, somos todos amigos y no nos queremos separar. Al principio no nos conocíamos y no nos recordamos las caras por las próximas 3 y acá somos todos amigos y no queremos que termine. Pero bueno, llega el momento en que nos ponemos en ronda, compartimos un poco conclusiones de cada uno del viaje, de la mirada de lo que vimos, de la mirada del viaje en sí mismo, y un poco es un espacio colaborativo de cierre para darle formalmente un cierre al viaje y que particularmente empiece su viaje, porque nosotros decimos que cuando el viaje termina empieza el de ustedes. El verdadero viaje de ustedes para empezar a decodificar todo lo que vimos y empezar a atacar y a trabajar en los objetivos por los que fueron.